Queridos hermanos y hermanas, que tengan todos un muy buen domingo. En este día domingo 28 del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta un sucedido de la vida del Señor. No es una parábola, no es un ejemplo, sino un acontecimiento. Algo que a Jesús le tocó vivir. Dice el Evangelio: y sucedió que yendo de camino a Jerusalén, atravesaba los confines de Samaria y Galilea. Y cuando iba a entrar en un pueblo, le salieron al paso 10 leprosos que se detuvieron a la distancia y le dijeron, gritando: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iba quedaron limpios, y uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios y a gritos fue a postrarse a sus pies dándole gracias. Y este era el samaritano. Ante lo cual Jesús dijo: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo, levántate y vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Queridos hermanos, la lepra era una enfermedad muy tremenda que existió en la humanidad hasta el siglo XIX. Tenían que vivir apartados, incluso había en nuestra propia patria lugares que se llamaban leprosarios. Muchas islas del Pacífico, por ejemplo, eran leprosarios, porque no había podido haber ningún contacto. Una enfermedad que deformaba el cuerpo y los huesos y la carne hasta hacer que la persona muriera. Algunas veces demoraba mucho tiempo y afectaba muchas veces familias enteras, porque se comunicaba por el uso de las cosas comunes. Podríamos decir que una enfermedad verdaderamente como maldita, porque era una cosa que terminaba por deformar a la persona. Pero también la lepra, y el Señor cuando nos habla del Evangelio siempre nos habla en los dos sentidos. La lepra implica una enfermedad en el espíritu. También hay una lepra espiritual que nos va deformando, que nos va alejando de la figura que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros cara a Él. Y esa lepra espiritual sí que está presente hoy día también en todos nosotros. Esa lepra nos hace algunas veces deformarnos porque sustituimos en nuestra vida al Señor por las cosas de la tierra. Esa lepra nos hace descubrir algunas veces que las cosas que deberíamos hacer y que no están de acuerdo con el Señor nos atraen y nos quitan del camino del Señor. El pecado, la ofensa a los demás, la falta de caridad, la injusticia, el afán, la avidez por las cosas terrenales, la impureza, tantas cosas. Estos hombres se acercaron al Señor, pero de lejos le gritaron que los salvara. Y dice el Evangelio que inmediatamente el Señor dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. El Señor podría haberles dicho directamente: están salvados, están curados. Pero usó esta mediación los sacerdotes del templo y mientras iban quedaron curados. Hay otra enseñanza ahí muy importante. La Iglesia es camino de salvación y es mediación entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Los sacerdotes de la antigua ley y también los sacerdotes de la nueva ley somos también mediadores para la misericordia de Dios sobre el pueblo cristiano. Y por eso muchas veces cuando tenemos esta lepra espiritual tenemos que saber acercarnos a pedir perdón. Y será lo habitual. Una persona que quiere vivir cerca de Dios, lo habitual será que cada día vaya conociendo con más fuerza su pecado, su falta, y por lo tanto deba pedir muchas veces perdón a Dios. También quisiera resaltar que volvió uno, el único que era extranjero, no era del pueblo judío, samaritano, era un leproso, a dar gracias, que es la actitud permanente de nosotros en esta tierra. San Pablo dice que permanezcamos siempre en acción de gracias. ¿De cuántas cosas debemos dar gracias? No solamente de ser curados por el Señor con su redención de nuestros pecados, de poder vivir en su amistad, sino que también de cosas espirituales, materiales, de cosas personales, de cosas familiares. Y quizás cuántas veces nosotros mismos no levantamos el corazón al Señor. Gracias, Señor. Vamos a pedir al Señor en este día domingo que nos ayude a curar nuestras lepras,
que tengamos la humildad de aceptar que somos pecadores, que ofendemos a los demás y ofendemos a Dios. Vamos a pedir también que aprendamos que seamos hombres y mujeres agradecidos, que tengamos en nuestra palabra con Dios y con los demás siempre la palabra gracias, una palabra tan clásica de nuestro lenguaje castellano y chileno. Muchas gracias, a Dios gracias, demos gracias a Dios, porque todo se lo debemos a Él. Que la Santísima Virgen nos ayude a todos a vivir este tiempo en que estamos entrando a la primavera, en su presencia, en la presencia de Dios y viviendo con fidelidad nuestros mandamientos. La bendición más afectuosa para cada uno de ustedes.